Bien, el día de hoy quiero que abramos un pequeño paréntesis para recalcar, bueno, para que chequemos algo que previamente no habíamos visto y que considero igual bastante necesario porque si no se cuidan esos detalles pueden haber errores, principalmente a la hora de pronunciar. Hoy nos vamos a enfocar un poco más en fonética y ortografía. Em, en francés existe algo que se llaman diptongos y triptongos, así como existen en español. Estos diptongos y triptongos son uniones de vocales, son grupos de vocales que al unirse forman ciertos sonidos. En el caso del francés hay 8 combinaciones de vocales que producen 5 sonidos distintos. En este caso nada más puse aquí 5 combinaciones con 3 sonidos. Terminando estos 3, paso a los siguientes 2 sonidos para que veamos toda esta parte y no tengamos ningún problema. El sonido viene aquí representado con rojo, aquí ejemplos en azul y la combinación de letras en negro. Primera combinación E-A-U, combinación E-A-U y A-U, combinación A-U. ¿Qué sonido producen estas? O, ¿ok? Como ejemplos, primera combinación E-A-U, chateau y beau. ¿Qué significa cada una de estas palabras? Castillo y bello o bonito. Ese es el significado. Esta es una característica y esta es una cosa. Segunda palabra, con diptongo AU, chaud y faux. Chaud significa cálido o caliente, o calor también significa, y faux significa falso. ¿Okay? Estos dos primeros diptongos producen los dos el mismo sonido. Segundo diptongo, unión EU y EU. Estas dos suenan un poco parecidas, pero no son la misma. El sonido que producen es un poco conflictivo. Es ¿ok? E. Traten de seguirlo, en especial con los ejemplos. Y lo podemos ver en las siguientes dos palabras. Neuf, neuf, que si mal no recuerdo, lo vimos ya en la parte de números. Y beurre, beurre. Neuf significa, como ya les decía, 9. Y beurre, beurre significa mantequilla. Y EU. Recuerden, esta E es una única letra. La vimos cuando checamos el alfabeto. Una de las 3 letras que existen en francés, pero no en español. EU la podemos encontrar en palabras como bœuf, bœuf, que significa carne de res, y œuvre. Œuvre significa una obra. ¿Ok? Y la última combinación que me ocupo de momento en el pizarrón es OU. OU, esta es bastante sencilla para hispanoparlantes porque simplifica un sonido que al inicio era un poco complicado. OU suena como U, como la U que nosotros utilizamos en este lado del mundo. Ejemplos, 12 y Q. 12 significa 12, el número que igual ya vimos en su debido momento, y Q. Q significa cuello. ¿Ok? Con esto pues, tenemos ya nuestros primeros 5 diptongos que producen los primeros 3 sonidos. En un momento pongo los otros 3 diptongos que producen 2 sonidos más. Si hay alguna duda al respecto de pronunciación o ortografía, significados o si quieren más ejemplos, recuerden, pueden mandar un correo. Creo que lo voy a dejar por aquí en alguna parte. Y en comentarios. Déjenme ver. Son las siguientes combinaciones. Son estas dos. Esta, esta y mi favorita personal. Sonidos.
y, 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 y los sonidos que producen son estos. Bien, les decía, tres combinaciones más de vocales que producen dos sonidos más. Eh, Primer par de combinaciones A-I y E-I. Ok, estas dos combinaciones producen el mismo sonido, sonido E. Sonido E que utilizamos en español sin ningún tipo de problema. Primeros ejemplos, con AI, res y M. M en su momento lo vimos, no me acuerdo cuándo, pero estoy casi seguro de que este sí lo vimos. Creo fue cuando vimos pronombres personales, que lo mostré como un ejemplo de cuándo aplicar una contracción a la J. La J de primera persona singular, je. Con este se tiene que hacer una contracción. ¿Qué significan estas dos palabras? Fraise significa fresa y M es el verbo amar. Segunda combinación, E-I. E-I la podemos encontrar en palabras como reine y treize. Reine significa reina. Treize es el número 13. Y la última combinación que produce el último sonido, O-I. Les digo, este es mi favorito personal porque desde mi punto de vista produce uno de los sonidos más característicos del idioma francés. El sonido es UA. Lo encontramos en palabras, en estos ejemplos como loi y voiture. Loi significa ley. Voiture significa carro o automóvil, como quieran traducir. Un pequeño detallito por aquí nada más. Recuerden, voiture en español es un sustantivo que se utiliza en masculino. Algo curioso del francés es que voiture es femenino. Ellos dicen la voiture. ¿Okay? Una pequeña curiosidad por ahí, para que si algún día se encuentran con esto y necesitan aclarar si es él o la, recuerden que es femenino, la voiture. Bien, con esto terminamos con lo que corresponde a la parte de diptongos, pero no es lo único que quiero que chequemos el día de hoy. Es cierto que tenemos estas uniones de vocales, quiero referirme en este caso exclusivamente a los diptongos, son pocos los diptongos que hay. En el caso de los diptongos, lo que va a pasar es que hay forma de separarlos. ¿Cómo los separamos? De la misma forma que hacemos en español. Recuerden que una forma de hacerlo en español es metiendo diéresis. En francés también se pueden utilizar las diéresis, pero no son el único acento, lo vamos a llamar así, no es el único acento que se ocupa en francés. En francés quiero introducir los 4 tipos de acentos que existen. Voy a utilizar la E como mi letra de referencia. Los voy a poner de un color distinto para que se distingan claramente. Ajá. Y abajo su nombre. Ajá. Un segundo. Bien. En francés existen 4 acentos. En español, de estos 4, probablemente podrán reconocer 2. El que está aquí al inicio y el que aparece hasta el final. En francés están 4 acentos. ¿Sí? Primer acento, acento agudo, es el que conocemos en español como acento o acento grave. Accent aigu. Accent aigu. Siguiente, acento grave.
Este es como el que conocemos, pero nada más que mira para el otro lado. Accent grave. Accent grave, acento grave. El siguiente es como una unión de los dos anteriores, es una casita. Acento circunflejo. Accent circunflex. Son circunflex, acento circunflejo. Y por último, la diéresis. Les digo, este sirve bastante para separar diptongos y se lee trema. Trema. Trema significa diéresis. Permítanme tomar este tema. Bien, entonces, ¿cómo sé yo cuándo puedo utilizar o cuándo debo utilizar cada uno de estos acentos? Lo malo de los acentos es que pues, realmente no hay, en francés no hay una regla concreta, no hay reglas concretas para el uso de los acentos, pero uno pues más o menos ahí lo que se hace en general es irse aprendiendo y ya con el tiempo a veces uno puede pillar ciertos truquillos. Con el acento agudo, lo mejor que puede llegar a pasar es que uno los encuentre como patrón al final de ciertos, ¿cómo se llaman? Pasados participios. Cuando utilizamos pasados participios de verbos regulares, vamos a encontrar que, que el pasado participio siempre termina con una E. O bueno, si no hay algún caso femenino o plural enfrente, y o plural, el, el pasado participio se va a caracterizar por tener una E acentuada al final, o casi hasta el final, dependiendo si les digo, si metemos alguna distinción de género y o número. El acento grave, ese sí es muy irregular. No hay forma de saber que va en tal o cual lugar si no nos aprendemos las palabras sueltitas. El acento circunflejo tiene un pequeño truquillo. Voy a borrar esta parte de aquí. El acento circunflejo es algo como una herencia del francés antiguo. En el francés antiguo no se utilizaba el circunflejo, pero se utilizaba una S. Hoy día esa S desapareció y se convirtió en ese acento en forma de casita. Hay ciertas palabras en francés contemporáneo, en francés moderno, en las que se puede aplicar un truquillo de reemplazar el circunflejo por una S y ver si funciona para ayudarnos a inferir el significado de una palabra. Por ejemplo, se me ocurre esta. Esta siempre he visto que a mis alumnos les provoca problemas deducirla. Il. Il es una palabra con un acento circunflejo. Uno la ve y dice, pues eso qué, ok, sí, pues eso qué, ¿no? Pero, vemos que esta I tiene un acento circunflejo. Y recordamos que puede funcionar aplicar un truquillo, que es este. El truquillo consiste en reemplazar el circunflejo y cambiarlo por una S enfrente de la vocal a la que esté acentuando. Ojo, y hago especial hincapié en esto. Este truquito que se aplica aquí es netamente mental. Nunca se les vaya a ocurrir agarrar un texto y hacer esta modificación al acento porque se ve muy mal y están de plano creando palabras que no existen en el francés moderno, claro. Pero sí funciona como un truquillo mental. Ven la palabra y dicen, pues esto no me da ninguna pista. Pero le quitan el circunflejo, ponen una S enfrente y a ver si funciona. No funciona siempre, eso sí les digo, no funciona siempre, pero a veces ayuda. ¿Okay? Y por último, la diéresis, ¿para qué nos va a servir? Para separar diptongos. Es decir, no sé, por ejemplo, un ejemplo muy curioso sobre el uso de esta separación es esta palabra. Voy a remarcar aquí las diéresis para que quede muy claro qué está pasando.
Aquí en la palabra de arriba estamos utilizando diéresis. Aquí se están usando diéresis, abajo no. Es una I común y corriente como cualquier I. El asunto aquí es que ambas palabras existen. La palabra sin diéresis y la palabra con diéresis. ¿Qué significa cada una? La de abajo se pronuncia me y significa pero. Ah, pero es que no sé qué, por eso llegué tarde. No sé. Eso significa esto. La de arriba significa maíz. Bueno, se pronuncia maíz y significa maíz. Así que ahí, con este ejemplo se da a entender cómo se utiliza la diéresis, para qué nos va a servir y un ejemplo de cuidado especial. Aquí, poner o no la diéresis va a hacer que una palabra cambie o no de sentido. La que se ocupa más comúnmente es la de abajo, pero esta pues de vez en cuando la van a llegar a ocupar y pues es necesario que tengan en cuenta que no siempre pueden agarrar y poner de diéresis indiscriminada. Bueno, con eso terminamos por el día de hoy. Recuerden, si tienen alguna duda y me escriben ya sea por correo o por comentario. Y nos vemos. Bye.